En Manía, un pase para escuchar a quienes marcan la jornada del día. Noticias, actualidad e invitados en Manía Informa. Carmen, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, buenas. ¿Cómo están? Súper bien. Bueno, hicimos ahí una brevísima presentación. Partamos. Bueno, tú eres una mujer que gira por el mundo, que ha estado en la NASA, que es chilena, que es de Talcahuano, que estuvo en la región de O'Higgins. Carmen Gloria, primero me gustaría partir porque tú te conectas con el mundo de la ciencia, la tecnología también, pero partamos cómo tú llegas, cómo nace, cómo te conectas y cómo llegas a la NASA, por ejemplo. Bueno, porque yo, incluso antes de graduarme, de pregrado, yo estaba yendo al observatorio Tololo, que ellos habían empezado unas actividades de difusión y divulgación científica, y en ese entonces era como algo bien amateur. Entonces lo que generamos fue una masa crítica de gente del área de ciencia y de profesores, y empezamos un área de, se puede decir, de enseñanza de la ciencia ahí en Tololo. Y cuando, bueno, y pasaron varios años, y cuando a mí me tocó, yo ya estaba después en España haciendo el máster, el primero de didáctica de las ciencias experimentales y la matemática. Entonces me tocaba hacer la investigación de tesis, y como yo, digamos, había participado en lo de Tololo, conocía mucha gente de Estados Unidos que venían ahí, y ellos me hicieron la conexión para que yo pudiera hacer la tesis del máster ahí en el observatorio Kitt Peak. Claro. Y luego ya me salieron, dando ya una beca de SETI, que es una institución también vinculada a NASA, que es de estudio de posibilidades de vida extraterrestre, pero científica, que tiene que ver astrobiología, se llama eso, que es ciencia integrada en el fondo. Y yo hice ahí un diplomado de astrobiología para profes en Mountain View, en California, y luego, por ser profesora, ya ingresé a un programa que se llamaba, bueno, igual seleccionaron profesores al espacio, y ese era de preparación astronáutica para profes en Huntsville, Alabama, de NASA. Qué extraordinario relato, Carmen Gloria. Bueno, también gracias a este conocimiento tú lo has ido complementando con la ciencia, la investigación, y gracias también a la Fundación Internacional Santander, ¿no? ¿Verdad? Que gira por el mundo, te ha permitido hacerte cargo y haber llegado a Chile. Nos gustaría que nos relates también un poco esta experiencia, cómo tu conocimiento tan acabado sobre las tecnologías te ha hecho un acercamiento más hacia el humano y el impacto que pueden tener las tecnologías, que son las nuevas tecnologías, en la salud mental y principalmente en la convivencia escolar. A ver, lo que pasa es que después que yo entré al doctorado de didáctica, que en el fondo es de cómo enseñar ciencia, ya luego ya después hice un máster en neurobiología y neurociencia, y después continué estudiando. Entonces, además de profesora de ciencia y tecnología, yo soy psicóloga de pregrado. Entonces yo tengo siempre como las dos líneas, y desde ese entonces empecé como a juntar varias cosas que en el fondo tiene que ver el trabajo de Fab Lab, o Movimiento Maker, que es también para profesores de física o de tecnología, que aprendemos circuitos digitales y ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, yo he estado allá en Barcelona, y Fab Lab, hay ateliers que se llaman también, y Fab Lab comunitarios y de barrio y de las universidades. Entonces ahí uno empieza a hacer experimentación y cosas que podrías trabajar en el colegio, por ejemplo, con niños para que aprendan ciencia, y luego ya fui mezclando también lo que tiene que ver con la ciencia de datos, la electrónica digital y todo el conocimiento de neurociencias y salud mental previo. Carmen Gloria, ¿y este acercamiento con la ciencia, donde ya interviene la neurología, te hace tener más profundidad en analizar el comportamiento y lo que estaba pasando en las sociedades? ¿Cuál es tu experiencia? Y esto es importante, nos pueden estar escuchando muchos papás, muchos niños, no sé, pero papás sí, que son finalmente los responsables de quienes pueden ayudar a canalizar la información y cómo enfrentamos este monstruo que es la tecnología, pero ante los niños. ¿Cuál es el análisis que tú concluyes tras la información que has ido recabando y también basado desde la neurociencia? Sí, bueno, la evidencia en el fondo neurocientífica ya hace más de 10 años que hay
estudios que muestran cuál es la influencia del sobreuso de las tecnologías, sobre todo en el neurodesarrollo. El punto aquí es que una persona viejita como yo usa tecnologías, pero yo no viví cuando era niñita haciendo uso de las tecnologías desde que era lactante, por ejemplo, sino ya uno en el colegio más grande, enseñanza media que dicen, ¿no? Secundaria. Y claro, en cambio hoy día la situación es distinta porque los niños interactúan con tecnología desde muy pequeños y muchas veces no supervisadas, y estudios, por ejemplo, de las sociedades pediátricas europeas y norteamericanas muestran que, ¿no es cierto?, hay desregulaciones de los ciclos circadianos y ultradianos, o sea, del día y la noche, del metabolismo de base, patrones de sueño. También hay estudios ya en el ámbito más de salud mental que hay una desconfiguración temprana del cerebro social, porque tú empiezas a interactuar en estas tecnologías que capturan tu atención y te vas perdiendo de mucho estímulo que se configura en la interacción directa con los otros, y vas generando ciertas conductas de aislamiento. También hay estudios que muestran que hay, ¿no es cierto?, un retraso en el lenguaje también por uso de las tecnologías desde muy pequeños, o sea, más o menos entre los 9 y los 12 años se está recomendando recién que se debería empezar a usar, no antes. Y aparte de eso, de lo que te decía, también está todo lo que tiene que ver con cómo el organismo, ¿no es cierto?, reacciona a la dopamina, los circuitos de recompensa. Ahí me gustaría hacer, perdón. Se está llegando a hablar de eso, de perfiles predisposicionales, sí, a la adicción o a conducta adictiva. Carmen Gloria, ahí justamente quería llegar y profundizar, porque nos has dado una lista muy amplia y potente, donde esto no es, hemos tenido la oportunidad de conversar con profesores de colegios, psicólogos, que están a cargo de niños, y también ellos dicen, no, hay que acercar la tecnología para que tengan oportunidad, pero es cómo se entrega esa información. Por eso es muy clave esta lista de datos científicos que ya nos alertan que estamos por un mal camino en el sentido por el sobreuso. Justamente, según tus estudios y lo que se ha investigado, se llega a... hay una tonelada de evidencia. Ya se concluye y está confirmado que esto de tener el contacto, una pantalla, que puede ser un celular en la mano, y los niños lo tienen, es una adicción, como ser drogadictos, como ser alcohólico. Y eso me gustaría que científicamente lo explique. Recién dijiste la palabra, el término, ¿no, verdad? Perfil predisposicional, porque en el fondo... depende de cuánto tiempo llevas en eso y de cuán pequeño empezaste a usarlo. Por eso es que hay recomendaciones de que no se debe usar como muy pequeño. El punto aquí es que se está confundiendo lo que se llama el digital literacy, que en el fondo es como la alfabetización científico-tecnológico, que la están confundiendo con la adicción. Entonces el punto es, por ejemplo, los chicos se les enseña a programar o a tener pensamiento computacional, a saber qué es lo que es un algoritmo. Eso realmente es tener un buen contacto con la ciencia. Programar, saber el pensamiento computacional, aprender cómo funciona una red neural, cómo se clasifica la información y por qué incluso nos llegan noticias falsas, todo lo que tiene que ver con las burbujas de perceptuales, ¿no es cierto? Eso de que la gente se polariza hasta políticamente, porque los algoritmos influyen sobre qué tipo de información te llega a ti. Esas cosas de pensamiento crítico y posverdad también, que son cosas importantes junto con el pensamiento computacional, eso es realmente educación en ciencia y tecnología. Lo otro es que hay empresas que están generando un buenismo hacia la tecnología a la brava, así quiero decir, a la brava, así sin control y sin un filtro de... ¿cómo decirlo?, de sentido común. Entonces la gente te puede decir, ay, que a los niños no hay que aislarlo de la tecnología, pero resulta que las bases de la construcción de la tecnología y cómo funciona, eso es más importante saberlo que ser un adicto o un esclavo de algo que ni siquiera sabes cómo funciona. Entonces eso no es saber usar la tecnología, eso es que las tecnologías te usen a ti. Estamos conversando con la doctora en didáctica de ciencias experimentales, psicóloga también, Carmen Gloria Jiménez Pino, quien gracias a una fundación Santander ha logrado volver a su país por un tiempo corto y nos ha concedido esta entrevista. Carmen Gloria, con este resumen que tú nos dices sobre
ese sobreuso, ¿no verdad? ¿Qué responsabilidad tienen los adultos, más allá de que toda la información está llegando, está puesta, tenemos acceso? Nosotros como padres, desde las casas o como guiadores de una información, ¿qué rol también nos cabe? Y me llamó mucho la atención que el día de la exposición tú dijiste, por ejemplo, diste un ejemplo, a tal punto hemos llegado que hoy en día decimos, decreta que vamos a ser felices, decreta tal cosa. Y la verdad que pasa a ser una palabra cliché, que no tiene ningún trasfondo cuando uno esto realmente lo lleva a la ciencia y no es que decreta, sino que cómo construyo verdaderamente. ¿Cuál es tu apreciación sobre esa palabra y el rol de los adultos, no? No, es que hay mucho pensamiento mágico. Aquí, yo me he dado cuenta acá. En la sociedad chilena. Sí, porque la gente no ve el origen de las cosas, de dónde salió. Por ejemplo, queremos soluciones, pero no sabemos, por ejemplo, de dónde se van a sacar los recursos, ni qué bases hay que tener para generar eso, cómo hacer más equitativas ciertas cosas. Están las buenas intenciones, pero no se sabe cómo implementarlo. Entonces todo el mundo usa eso de, ¿me puedes dar un tip? Y es una sobresimplificación de problemas que son bien complejos. Y también la palabra complejo acá en Chile dicen, no, es que eso es algo muy complejo. Claro que es complejo, la vida es compleja, pero se puede descomplejizar si uno la separa en pedacitos y va tomando pasos de solución de las cosas y arma un método para solucionar las cuestiones. Pero si tú crees que las palabras crean realidades, eso es pensamiento mágico. O sea, yo me paro arriba de una roca y digo unas palabras y voy a transmutar el carbón en oro. Eso es mágico. Y eso no es así. Claro. Entonces en ciencia uno ve que en realidad hay mucha cosa social que parte de buena intención, pero si la base es muy ignorante y muy de pensamiento mágico, al final no se logran cambios reales. Y lo mismo pasa con sobreuso de tecnología, que la gente no le toma el peso y te dicen, no, es que si no va a quedar atrás o se va a poner fuera de moda mi hijo, pero resulta que es una esclavitud y no una iluminación real de conocer cómo funcionan las cosas. Súper claro. Carmen Gloria, estamos hablando del escenario de los niños, ahora el rol de los humanos. A nosotros nos escuchan también muchas autoridades y tenemos un rol fundamental, que también la información de nosotros tiene que ser mediática, contingente, y ese es nuestro rol, conectar y hacer estos enlaces donde personas como tú, con tu conocimiento, dan su impresión basado en la ciencia. Cuando tú hablas sobre la sobresimplificación, quiero llevar también a otro ejemplo que nos diste y que te llama mucho la atención, a la sobresimplificación. Por ejemplo, hay problemas sociales y de fondo, y cómo aborda, por ejemplo, en el mundo político, cómo se aborda, y te llamaba la atención, por ejemplo, ley Cholito, ley Chao Cable, ley Zamudio, ley Karim, como que tiene que tener un nombre una persona y no hacerse el Estado profundamente cargo de algo más estructural. También, eso me gustaría conocer tu impresión. No, en el fondo no hay una política preventiva, porque tienen que esperar a que ocurra el accidente, la muerte o lo que sea, que generalmente son las muertes. Eso me he dado cuenta, que es súper triste, que es la política de los hechos consumados. Es la reacción ante algo que yo estuve ahí vagando, dando vueltas, mirando el techo durante años, sin capacitarme. No todos sabemos todo, o sea, dentro de todo habrán asesores, alguien que sepa algo, ¿no? No que todo el mundo nunca tiene las cifras, no dominan esto, no dominan el otro, y en el fondo es que reaccionan políticamente al clamor social cuando ya quedó un problema, ¿no? La embarrada, como dicen. Entonces, claro, el punto es que no hay una política preventiva con visión de años y que se arme con pasos concretos, y que además haya lo que se dice accountability, o sea, que vayamos sabiendo. El otro día yo veía una noticia que hablaba de que no sé cuántos programas se veían que se invirtió dinero y después no se supo los resultados si eran buenos o malos, y creo que no eran muy buenos. Y ese es el punto, o sea, igual uno viene acá y ve y dice, pasó tal cosa, entonces se hará una ley o se generará un programa, y con eso la gente se queda en paz. Pero después tú no supiste quién lo hizo, si estaba preparado, cómo comprobé que resultó esa cuestión o no, y es dinero de los contribuyentes, o sea, es plata pública en el fondo, y la accountability democratizada, que tú sepas en qué se usó, cuál es el resultado, en qué consistía el programa, y no el título rimbombante que apela a mucho nombre, claro, mucho título. A la matemática y a saber que esa plata a lo mejor podría haberse invertido mejor, o por último te hubieran hecho otro tipo de beneficio social. Pero la gente, es como para pacificarla, se habla eso de vamos a generar la ley tal, o con el nombre como el honor al fallecido, y no una visión de
ver a distancia y empezar a hacer análisis de las problemáticas estructurales y paso a paso ver cómo las vamos a ir solucionando y no con este pensamiento mágico. Y tenemos, Carmen Gloria, con este relato que tú nos acabas de decir, incluso por estos días tenemos ley corta de ISAPRES. Hay una polémica de ISAPRES, pero como no se puede abordar el tema de fondo de ISAPRES, ley corta de ISAPRES. Quedamos casi con los ejemplos que tú nos dices. Quiero cerrar con esto, Carmen Gloria. Has dedicado tu vida al estudio, a la ciencia, entregarnos, mira, en 3 escenarios nos movimos, pero muy precisa ese relato que tú nos presentas. Hay un minuto también de tu vida, de tu carrera. Tú tienes que estar en Estados Unidos, en España, viajar. Te debes a la ciencia, a la academia, y en un minuto de tu vida también dices, por un minuto he dejado abandonada mi vida por estos días. ¿Fuiste a Talcahuano? ¿Estás en Talcahuano a ver a tu familia? Sí, pues sí. De hecho, ahora estoy en Concepción, en la casa de mi hermana. ¡Qué maravilla! Yo aquí me hice un búnker hace unos años atrás. Cada vez que estoy acá me encierro aquí en mi oficinita con mis cosas que tengo guardadas aquí. De mucha tecnología. No, sí, bien. No, yo en Talcahuano hace unos años intenté hacer un museo que le llamábamos el Castillo de la Ciencia. Maravilloso. Y el terremoto lo botó y hasta ahí quedó yo intenté quedarme en ese entonces, pero el universo me dijo que no, porque que se cayó el tsunami y toda la cosa y no se pudo. Ahora, si hubiera habido un apoyo más, digamos, incluso de la propia gente, a lo mejor hubiera podido reconstruirse o algo, pero ahí uno se va dando cuenta que la gente quiere una ayuda y no una ayuda colaborativa, sino como esta cosa del pensamiento mágico, del milagro diario, de yo no sé qué puedo hacer y no quiero hacer nada o no me siento capaz de hacerlo y alguien tendrá que venir a hacerlo por mí. Por mí, así es. Y eso es algo que lo hacemos todos. Muy potentes esas palabras, Carmen Gloria, por estos días donde muchos aspiran a tener un cupo político, estamos llamados a votar. Esta reflexión que tú nos haces desde la ciencia, desde la profundidad y no solamente sobre el sueño o la fantasía, es muy atingente lo que tú nos has recomendado. Doctora Carmen Gloria Jiménez Pino, chilena, una mujer que llegó a estar hasta en la NASA, doctora de ciencia, trabaja con la neurociencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente y abrir este espacio de ese relato que se dio la semana pasada en el Hotel Santa Cruz, una tremenda charla de alto quórum, pero que hoy llegó, muchísimo y eso muy que participativo también la gente de la zona. Sí, maravillosa experiencia y también esperamos que te hayas llevado un lindo recuerdo de la comuna de Santa Cruz, que fue el epicentro de este gran evento. Así que un abrazo a la distancia, Carmen Gloria, y quedamos conectaditas por interno, ¿ya? Vale, gracias. Chao. Adiós, que estén muy bien. Chao. En cualquier momento volvemos con más actualidad informativa, siempre en tus oídos. La radio está en todo.